Mi novio siempre trae a casa a diferentes mujeres cada día y, sin embargo, nunca se preocupa de que yo lo deje. Él piensa que solo estoy con él por su dinero. Pero esta vez, después de que regresara de su viaje de negocios a Bogotá, decidí que ya era hora de terminar con él, porque me enamoré de otra persona y estoy lista para hacerle espacio en mi vida. 5 minutos después, vi a mi novio Javier entrar al baño. Rápidamente agarré mi celular y le mandé un mensaje a mi nuevo novio. Hola cariño, llegué a casa sana y salva. La respuesta no tardó en llegar. Déjalo, rompe con él ya. ¿Por qué complicarlo? Suspiré mientras tecleaba una explicación detallada. Es fácil decirlo, pero él tiene demasiado orgullo. Si soy yo quien lo deje, seguro hará un escándalo para tratar de recuperarme. Y es terco. No se detendrá hasta conseguir lo que quiere. Así que, para mi tranquilidad, necesito que sea él quien ponga fin a esto. Seguía tecleando, intentando explicar la situación. Javier me eligió porque soy bien portadera y obediente. Si dejo de ser así, tarde o temprano se cansará de mí y terminará la relación él mismo. Después de un rato, mi nuevo chico Diego aceptó a regañadientes mi plan, pero hizo una petición. A partir de ahora, no dejes que te toque. Ni siquiera con un dedo. Me reí. No te preocupes, ya perdió el derecho de tocarme. Cuando Javier salió del baño, envuelto en una toalla, el piso y la habitación seguían siendo un desastre del rato anterior. Ni siquiera tuve que levantar la vista para sentir la ira irradiar de sus ojos. Así era Javier. Pensaba que, mientras me diera el título de novia, era el mayor favor que podía hacerme. Así que, si yo no cumplía ni lo más mínimo, él explotaba enseguida. Y como era de esperar, en cuanto intenté enviar el último mensaje a Diego, él volcó el bote de basura y me agarró del mentón. Solo traje a Verónica a casa y tú estás haciendo un berrinche. ¿A quién tratas de impresionar? Traté de apartar su mano. Justo minutos antes, mi nuevo chico me había dicho que no le dejara que me tocara. Pero ahí estaba, tocando mi mentón. Quizá lo estaba fastidiando, porque al siguiente instante, él torció mi muñeca y me tiró sobre él. Sofá se plantó sobre mí, mirándome de arriba a abajo. Valeria, tienes que entender. La única razón por la que te escogí como novia es porque eras obediente. Si te olvidas de eso, puedo soltarte en cualquier momento. Un destello de esperanza se alzó en mi corazón. Javier, déjame decirte algo. A partir de ahora, ya no eres en casa. Y más te vale recordar. Nada de andar de coqueteo con otras mujeres. Ahora eres mi novio, así que compórtate. Javier se quedó congelado, mirándome incrédulo. Podía ver el shock en sus ojos. Después de todo, durante 3 años completos había sido su corderito obediente. No solo esperaba que tolerara sus infidelidades, sino que si un día traía un hijo a casa y me pedía que lo criara, ni se me ocurriría objetar. Pasaron unos 5 segundos antes de que Javier recobrara la compostura. Esbozó una mueca, pero no me volvió a mirar. Agarró su celular y llamó a alguien. Oye, organiza un lugar ahora mismo. Colgó, se vistió deprisa y salió por la puerta. Como era de esperarse, alrededor de las 9 de la noche. Javier me llamó. Envía 2 botellas de XO de edición limitada. Colgué el teléfono sintiéndome frustrada. ¿Por qué no había terminado la relación conmigo todavía? Podían ser 2 las razones para su llamada. Era su forma de vengarse de mis palabras anteriores. Queriendo que viera cómo se daba a sus juegos con otras mujeres mientras yo temía dejarlo por su dinero. O era para presumir ante sus amigos. Demostrando cómo había adiestrado a una mujer orgullosa e independiente para convertirla en sumisa. Saqué 2 botellas de XO del armario y salí de la casa. Cuando llegué a la entrada del Club La Cueva, ubicado en el centro histórico de la ciudad, me detuve intencionadamente para escuchar y comprobar si mi sospecha sobre Javier era cierta. Oye, ¿no te parece un poco excesivo? Se oía, en medio del murmullo. ¿O es que siempre es así? ¿Pero no dijiste que tu novia andaba haciendo un berrinche hoy? Exacto, por eso debe venir a verlo. Esta clase de mujer, presumida y materialista, no es distinta a un perro. No pude soportar escuchar aquello y empujé la puerta para entrar. Una vez adentro, aunque me había preparado mentalmente, quedé impactada con lo que vi. Había al menos 20 mujeres en la sala. Las más bellas se agolpaban alrededor de Javier, algunas acariciándolo, otras masajeándole las piernas. Incluso había una extranjera, de esas de la región del Cono Sur. Apenas entré, toda la sala se quedó en silencio. Javier ni siquiera levantó la vista, solo golpeó 2 veces la mesa con sus zapatos. Abramos las botellas y sirvan para Raúl y los demás. Obedientemente, abrí las 2 botellas de XO y me acerqué a él. ¿No entiendes? Te dije que sirvieras para Raúl, no para mí. Dijo, con voz cargada de impaciencia. Sin decir otra palabra, sonreí con suficiencia y vertí todo el contenido de la botella. La sala quedó en completo silencio. Javier. Grité.
Te dije que, de ahora en adelante, nada de andar de coqueteo con otras mujeres. ¿Por qué no escuchas? Después de hablar, se me ocurrió una idea repentina y golpeé la mesa con las botellas vacías. Al ver la expresión oscura de Javier, sentí que finalmente había ganado. Pero las siguientes palabras que salieron de su boca me hicieron arrepentirme de no haberle estrellado las botellas en la cabeza. Valeria, a partir de ahora, tu tarjeta de crédito queda congelada de manera indefinida. Se limpió la cara. Luego agarró la mano de la extranjera y salió con ella. Me quedé en la sala VIP, confundida. ¿Por qué aún no había terminado la relación conmigo? Llevaban 5 días y seguía sin noticias de Javier. ¿Cómo se supone que debo avanzar con Diego en estas circunstancias? Rápidamente le mandé un mensaje a mi amiga Camila, una de las pocas que aún estaban en el círculo de Javier. La única que podía darme alguna pista de lo que pasaba. Camila, necesito preguntarte algo. ¿Sabes qué está pasando con Javier? ¿Ha mencionado terminar conmigo? Camila respondió enseguida. Javier se ha estado poniendo cada vez más irritable estos días. Cree que, congelándote el auto, regresarás para pedir perdón. Pero ya han pasado 5 días y tú aún no te disculpas. Tecleé de inmediato. ¿Crees que si no me disculpo, él terminará conmigo? En la sala VIP, Camila me mostró los 2 mensajes que le había enviado y la tensa atmósfera se disipó entre carcajadas. Ja, ja, ja. Valeria debe estar preocupada de que, si no se disculpa, Javier termine contigo, ¿no? Exacto. Por eso Lechi preguntó 2 veces a Camila si él iba a romper contigo. Alrededor mío, el rostro antesombrío de Javier se iluminó repentinamente. ¿Y cuál es tu siguiente jugada, amigo? ¿Le darás una salida a Valeria? Javier se burló de la sugerencia. Es solo una perra. ¿De verdad necesito darle una salida? Mientras hablaba, se pasó el brazo por Verónica y se volvió hacia Camila. Camila, graba un vídeo mío con Verónica y envíaselo a Valeria. Dile que ya he anunciado oficialmente a Verónica como mi novia. Estoy harta de ella. Javier besó a Verónica. Y Camila, demasiado intimidada para negarse, cogió su celular y hizo exactamente lo que él pidió. Después de leer los mensajes de Camila, de inmediato mandé un mensaje a Diego emocionada. Estoy harta de Javier. Mándame tu dirección. Voy en camino. La calle estaba mojada por la lluvia de la tarde, y el cielo de la ciudad parecía hundido en un gris constante que me recordaba exactamente lo que quería dejar atrás. En el asiento trasero del taxi, no podía dejar de mirar mi celular. Diego me había respondido con una ubicación. Un apartamento en la zona norte. Una zona tranquila, lejos del centro, lejos del ruido, y más importante aún, lejos de Javier. Por primera vez en años, sentía que estaba tomando una decisión por mí, no por él, no por su dinero, no por temor. Por mí. El conductor miró por el retrovisor. ¿Está bien, señorita? Asentí. No lo estaba, pero lo estaría. Al menos, eso intentaba convencerme. Mientras avanzábamos por la ciudad, recibí una llamada. Era Camila. Dudé. ¿Responder o no? Finalmente, deslicé el dedo. ¿Qué pasa? Pregunté en voz baja. Su tono era más nervioso que de costumbre. Valeria, escúchame. Tienes que saber algo antes de llegar con Diego. Me enderecé en el asiento. ¿Qué pasa con Diego? No es lo que piensas, Camila. Interrumpí. ¿Qué no es lo que pienso? No lo sé con certeza, pero ayer en la noche lo vi saliendo de un restaurante con una mujer. No eras tú. Tampoco era alguien del trabajo. Lo seguí hasta el estacionamiento, y se besaron. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás segura que era él? Pregunté, sintiendo que el piso se me movía. Sí, lo vi de frente. No quise decirte hasta estar segura, pero hoy por la mañana esa misma mujer entró al edificio donde trabaja Diego. Como si fuera algo habitual. Me quedé en silencio. El taxista giró una esquina y anunció, «Estamos a 5 minutos». Sentí un nudo en el estómago. Javier me trataba como un objeto, como una propiedad que se podía usar y exhibir. Pero Diego, ¿también? ¿Me había ilusionado con otro manipulador? Camila notó mi silencio. No te estoy diciendo que no vayas. Solo, que no confíes tan rápido. Colgué sin decir nada. El taxi se detuvo frente a un edificio de fachada gris clara. Diego ya me esperaba en la entrada, con una sonrisa tranquila y las manos en los bolsillos. Mi corazón, traicionero, se sintió aliviado al verlo. Bajé lentamente, con pasos dudosos. «Hola», dijo él. «Pensé que no vendrías». Tenía dudas, respondí con sinceridad. ¿Por lo de Javier? No. Por ti. Su sonrisa se borró. Me crucé de brazos. ¿Quién es la mujer con la que te vieron anoche? No sé de qué hablas, respondió con rapidez. Demasiada rapidez. Camila te vio. En el restaurante.
También esta mañana entrando a tu edificio. Diego se quedó en silencio. Luego suspiró. No es lo que piensas. Es una compañera de trabajo, solo eso. Pero incluso mientras lo decía, apartaba la mirada. Ya había aprendido a reconocer esa señal. El mismo gesto que Javier hacía cuando mentía. Algo se quebró dentro de mí. Me di cuenta de que había saltado de una jaula a otra sin darme cuenta. ¿Sabes qué, Diego? No voy a seguir este patrón. No voy a dejar a Javier para convertirme en el plan B de otro hombre. Giré sobre mis talones y empecé a caminar de regreso. Diego intentó alcanzarme. Valeria, espera, gritó. No seas dramática. No, Diego, le dije sin detenerme. No es drama. Es dignidad. No respondí más. Tomé otro taxi y regresé a mi departamento. Las luces estaban apagadas. Javier no había regresado. Sentí un extraño alivio. Me duché, me vestí con ropa limpia, me peiné frente al espejo y me miré con atención. Por primera vez en mucho tiempo, vi a alguien distinto. Ya no la novia obediente. Ya no la mujer que tolera infidelidades por comodidad o por miedo. Vi a una mujer que había decidido recuperar su poder. Me senté en la sala, sola, con una taza de té en la mano. Respiré hondo. Y sin pensarlo mucho, encendí mi laptop. Comencé a escribir. No una carta, no una despedida. Un relato. Un testimonio. Mi historia. Tal cual. Sin edulcorantes. Sin justificaciones. Sin mentiras. Porque sabía que allá afuera, había miles de mujeres atrapadas en relaciones como la mía. Y si mi historia podía servir para que una sola de ellas se mirara al espejo como yo lo hice esa noche, entonces valía la pena. Javier apareció a las 2 de la madrugada. Estaba borracho. Me ignoró por completo y se fue directo a la habitación. Escuché cómo se desplomaba sobre la cama. Me levanté con calma. Fui a mi cuarto. No dormí junto a él. Me acosté en el sofá. Cerré los ojos con una frase dando vueltas en la cabeza. Estoy lista para ser libre. Y esa frase fue la primera línea del siguiente capítulo de mi vida. Cuando desperté, la luz del sol ya se filtraba tímida por las cortinas de la sala. El reloj marcaba las 8:17 de la mañana y la casa estaba en silencio, como si Javier nunca hubiera entrado. Me senté en el sofá, adolorida del cuello por haber dormido ahí, pero con una sensación distinta en el pecho. No era paz. No era miedo. Era algo nuevo. Era claridad. Me levanté, caminé descalza hasta la cocina, y puse agua a hervir para preparar café. Escuché pasos detrás de mí. Javier apareció, despeinado, con el rostro hinchado por la resaca, y sin decir una palabra se sirvió un vaso de agua. Me observó. Yo también lo miré. Por primera vez sin bajar la vista. ¿Dormiste en el sofá?, preguntó, como si le importara. Sí, respondí sin emoción. ¿Por qué? Porque no me da la gana de compartir cama con alguien que trae a otras mujeres a casa como si esto fuera un motel. Dio una leve carcajada, seca. ¿Sigues con tus dramas? No. Ya no hago dramas. Solo estoy empezando a hablar. Y cuando empiezo, no me detengo. Me observó unos segundos, como si no me reconociera. Luego se encogió de hombros y se fue a su oficina. No insistí. Tomé el café, encendí mi laptop y continué escribiendo. Esta vez no era un relato, era una lista. Una lista de todas las veces que lo había visto con otra mujer. Una lista de cada humillación, cada vez que me hizo sentir como un adorno, como una criada de lujo. Cada cumpleaños que pasó sin felicitarme. Cada noche que llegó tarde sin explicación. Cada insulto disfrazado de broma. Mientras más escribía, más me dolían los dedos. Más lágrimas caían. Pero no me detuve. Escribí por mí. Escribí por todas las veces que no lo hice. A media mañana recibí un mensaje de Camila. ¿Sigues con él? No, le contesté. Sigo en la misma casa, pero no con él. Estoy preparando mi salida. ¿A dónde vas a ir? No lo sé. Pero no me quedaré donde no me valoran. Camila me llamó. Atendí. Escucha, Valeria, dijo con tono serio. Necesitas saber algo más. Verónica, la extranjera con la que salió Javier la otra noche, no es una más del montón. La conoció en Bogotá. Está tramitando su visa de residencia. ¿Y adivina quién la está patrocinando? Sentí un escalofrío. No. Sí. Javier. Y hay más. Camila hizo una pausa. Verónica no sabe de ti. Cree que tú eres la asistente doméstica. Así te presentó. Dijo que eras una chica que le ayuda con la casa mientras espera que su novia llegue a vivir con él. El silencio que se hizo fue tan espeso que me dolió el pecho. ¿Cómo puedes estar tan segura?, pregunté con la voz rota.
Porque ayer fui a dejarle unos papeles a Javier, y Verónica me abrió la puerta. Estaba feliz, ilusionada. Me preguntó si yo también trabajaba en la casa. Se me cayó el alma. No solo me estaba traicionando. Me estaba desapareciendo. Me estaba borrando de su historia. Me senté. Las piernas me temblaban. Javier no solo jugaba conmigo. Me negaba. Me usaba como utilería mientras tejía una mentira nueva. Y lo peor era que Verónica, por más que me doliera admitirlo, también era una víctima. Me puse de pie con decisión. Entré al cuarto. Javier estaba tirado en la cama viendo el celular. «Necesito hablar contigo», dije. No levantó la vista. «Estoy ocupado». «Esto no va a tomar mucho», respondí. «Voy a mudarme». ¿Y qué? Levantó la mirada. Por fin. «¿Te escuchaste?» «No. No te escuché». «Pues escúchame ahora», le dije, con calma, sin rabia. «Te dejo la casa. Te dejo el sofá, la cama, las botellas caras y tu ego inflado. Pero yo me llevo mi dignidad. Porque ya no soy tu sombra». Javier se sentó, sorprendido. «¿Y a dónde vas a ir?» «No lo sé. Pero prefiero dormir en la calle que volver a ser invisible en mi propia vida». Dio una risa sarcástica. «¿Y quién va a mantenerte ahora? ¿Tu nuevo amante?» Me acerqué un paso. «Prefiero ganarme la vida fregando platos que vivir en una mansión donde me llaman empleada doméstica». Su sonrisa se desdibujó. Me miró con odio, con una furia contenida. Pero no dijo nada. Se quedó en silencio, como si mis palabras le hubieran abierto una herida que nunca esperó recibir. Me di la vuelta y salí. Esa tarde, empaqué lo necesario. Ropa, documentos, mi laptop, el cargador, un cuaderno viejo donde solía escribir. Y me fui. Camila me esperó con su auto. Me ofreció quedarme en su departamento por unos días. Acepté. Esa noche, mientras cenábamos pizza sentadas en el suelo de su sala, me reí por primera vez en mucho tiempo. No porque todo estuviera bien. No porque no doliera. Sino porque estaba viva. Estaba libre. Estaba comenzando. Al día siguiente desperté temprano en el sofá de Camila. Me había dejado una cobija doblada y una nota pegada en la nevera. «Hazte sentir. Hoy es el primer día de tu libertad». Leí esas palabras al menos 5 veces antes de sonreír. Me vestí, me recogí el cabello en una coleta alta, y salí a caminar. No sabía exactamente qué buscaba, pero sí sabía que no quería quedarme quieta. Mis pasos me llevaron al mismo lugar donde Javier me recogía algunas noches cuando fingía tener tiempo para mí. Esa esquina frente a la librería donde una vez, hace años, me prometió que construiríamos una vida juntos. Me detuve ahí. No para recordar con nostalgia, sino para decirle adiós a una mentira que me había costado demasiado mantener. Respiré hondo y tomé una decisión. Fui a un café cercano, saqué mi laptop y comencé a escribir. Pero esta vez no era una lista, ni un relato emocional. Esta vez escribía una carta. Una carta dirigida a mí. «Querida Valeria», comencé. «Durante años fuiste la sombra de un hombre que nunca supo amarte. Te escondiste detrás de su apellido, de su tarjeta de crédito, de sus excusas. Pero hoy es diferente. Hoy estás de pie, con la frente en alto, y no porque alguien te haya rescatado, sino porque tú decidiste dejar de arrastrarte. Esta carta no es una despedida. Es una bienvenida. A ti. A tu fuerza. A tu voz. A tu historia». Al terminar de escribir, mis dedos temblaban, pero mi corazón latía con firmeza. Cerré la laptop y decidí que esa carta sería el primer capítulo del libro que siempre quise escribir. Javier no solo me había robado años de vida, también me había quitado el valor de contarla. Pero ya no más. Al volver al departamento de Camila, ella me recibió con una sonrisa. «¿Fuiste a ver a Diego?», me preguntó con cautela. Negué. No necesito reemplazar a un Javier con otro Javier con cara nueva. Me abracé a ella sin decir nada más. Esa noche, mientras veíamos una película sin prestar mucha atención, recibí un mensaje de número desconocido. «Valeria, soy Verónica. Me acabo de enterar de todo. ¿Podemos hablar?». Sentí un nudo en el estómago. No respondí de inmediato. Le mostré el mensaje a Camila. «¿Crees que sea una trampa?», pregunté. «No lo sé, pero ¿y si no lo es? ¿Y si es una mujer tan engañada como tú lo fuiste?». Dudé. Pero después de tantos años de quedarme callada, entendí que si quería realmente liberarme, tenía que enfrentar todo. Así que respondí. «¿Dónde estás?». Ella me mandó su ubicación. Estaba en una cafetería cercana. 15 minutos después, estaba allí. Verónica era más joven de lo que pensé. Tenía unos ojos enormes llenos de tristeza y llevaba una maleta de mano a su lado. Cuando me vio, se puso de pie con rapidez. «¿Valeria?». «Sí. Gracias por venir». Se sentó.
Yo también. Hubo un silencio incómodo antes de que ella hablara. Hoy encontré tus documentos. Javier me había dicho que tú solo eras la chica que limpiaba y organizaba mientras él viajaba. Pero encontré fotos, cartas, un álbum con tu nombre. Y lo enfrenté. Sentí que el aire se detenía. ¿Qué te dijo? Le pregunté. Que tú estabas enferma. Que eras una ex que no había superado la ruptura. Que estabas obsesionada con él. Pero había demasiado amor en las cosas que vi. Nadie hace un álbum como ese para alguien que no ama. Le creí durante semanas. Pero ya no más. Mi garganta se cerró. ¿Y ahora qué harás? Le pregunté con sinceridad. Ella respiró profundo. Volveré a casa. Me convenció de dejar mi trabajo, de apostarlo todo por él. Pero si me quedo aquí, solo seré otra historia triste que contar. No quiero eso. Me quedé en silencio. No porque no tuviera nada que decir, sino porque sabía que esa mujer, sentada frente a mí, estaba cruzando el mismo puente que yo apenas había comenzado a recorrer. Gracias por no gritarme, ni odiarme, me dijo de pronto. Gracias por venir. Asentí. Gracias a ti por buscarme. Cuando se fue, me quedé sola, mirando la taza de té humeante frente a mí. Pensé en todas las mujeres que habían pasado por la casa. Algunas tal vez sabían de mí, otras no. Pero todas compartíamos algo en común, el daño de un hombre que no sabía amar sin destruir. Al volver al departamento, Camila me esperaba con una noticia. Valeria, tu historia. La publiqué en un blog que sigo desde hace años. Escribí una versión corta con lo que me dejaste leer. Ya tiene más de 500 comentarios. Me congelé. ¿Y qué? ¿Lo subiste? ¿Sin decirme? Lo siento, dijo ella. Solo, sentí que alguien tenía que leerte. Valeria, hay mujeres pidiendo que cuentes más. Que no te calles. Me quedé en shock. Luego entré al blog. Era cierto. Mi historia estaba ahí. No con mi nombre completo, pero con todos los detalles reales. Los comentarios eran una mezcla de empatía, dolor compartido, gratitud. Algunas lloraban al leer. Otras contaban sus propias experiencias. Una escribió: gracias por recordarme que puedo salir. Gracias por escribir lo que yo no me atreví. Y en ese momento entendí que lo que me pasó no era solo mío. Que lo que yo había callado por tanto tiempo podía darle voz a otras. Cerré la laptop. Miré a Camila. Vamos a contar toda la historia. No solo por mí. Por todas. Ella sonrió. Y yo también. Durante años viví en silencio. En la sombra de un hombre que me hizo creer que hablar era sinónimo de rebeldía, y que rebelarse era sinónimo de ingratitud. Pero ahora, ese silencio se había roto. Y lo que comenzó como un desahogo personal, como una carta para mí misma, se había convertido en un eco que no paraba de multiplicarse. Cada mañana, al abrir el blog donde Camila publicó mi historia, encontraba decenas de nuevos comentarios. Mujeres de todos los rincones escribían con la voz quebrada y los dedos temblorosos, diciendo: soy Valeria. Nunca lo dije, pero soy Valeria. Me sorprendía que usaran mi nombre como bandera. No sabían mi rostro. No conocían mi voz. Y aún así, se identificaban. Me habían convertido, sin querer, en un espejo. Y eso, aunque me aterraba, también me daba fuerza. Camila me miró una tarde mientras cenábamos algo rápido en la cocina de su departamento. Valeria, ¿alguna vez pensaste en grabarlo? ¿Grabar qué? Tu historia. Contarla tú misma, con tu voz. Hay canales donde muchas lo hacen. Puedes proteger tu rostro si quieres, pero tu voz, eso sería poderoso. Me quedé pensando en eso. Siempre fui la mujer que callaba para evitar conflictos, la que prefería no incomodar, la que sonreía con educación mientras el corazón se partía en dos. Y ahora iba a contarle mi historia al mundo, ¿con mi propia voz? No sé si pueda, confesé. Por eso debes hacerlo, respondió Camila con firmeza. Esa noche me encerré en su habitación. Encendí la lámpara, cerré las ventanas y me senté frente al teléfono. Lo puse en modo grabación de voz. Respiré hondo. Y empecé. Hola, soy Valeria. Y durante 3 años fui invisible en mi propia relación. Al principio me temblaba la voz. Pero a medida que avanzaba, algo dentro de mí despertaba. Una parte que había estado dormida, adormecida por el miedo y por las migajas de afecto que Javier me lanzaba como limosnas. Hablé por casi 40 minutos. Al terminar, lloré. Pero no fue un llanto de tristeza. Fue alivio. Camila me abrazó en silencio. Subimos el audio a una plataforma gratuita. Lo titulamos Mi historia, por Valeria, voz real. Al día siguiente, tenía más de 3.000 reproducciones. En 3 días, pasó de 10.000. Luego 50.000. Lo que había empezado como catarsis se convirtió en revolución.
Me escribían no solo mujeres, sino también hombres que decían: mi hermana vive eso, mi madre pasó por eso, yo fui ese tipo y no sabía el daño que hacía. Una editorial pequeña se puso en contacto. Querían reunir testimonios reales y usar el mío como apertura. Me ofrecieron apoyo, incluso ayuda para construir el resto del libro si quería. No lo podía creer. Yo, la mujer que Javier usó como tapete, como adorno, como sirvienta disfrazada de novia, estaba ahora enseñando a otras mujeres cómo limpiarse el alma. Pero el éxito público no siempre viene sin consecuencias privadas. Una mañana, mientras volvía de una entrevista radial donde me pidieron hablar de mi historia sin mencionar nombres, me llegó un mensaje de número conocido. Era de Javier. Bonito showcito el que estás montando. Ahora te haces la víctima y todos te aplauden. ¿Quieres atención? Te la voy a dar. No le respondí, pero lo bloqueé. Esa misma tarde, Camila llegó corriendo a casa. Subió un vídeo, dijo agitada. Javier. Lo subió en su cuenta privada, pero alguien lo filtró. Está atacándote. Me senté frente a la computadora. Busqué el vídeo. Era Javier. Con su sonrisa sarcástica, su mirada arrogante. Hola a todos, decía. Hoy vengo a hablarles de una mujer llamada Valeria. Una mujer que vivió en mi casa, que comía gracias a mí, que vestía gracias a mí. Y que ahora quiere pintarse como mártir. Pero nadie les dice que era una interesada. Que siempre estuvo esperando lo que podía sacar. Que cuando dejé de consentirla, se volvió contra mí. Dijo más. Mucho más. Me llamó vividora. Me llamó manipuladora. Dijo que yo también salía con otros. Mostró capturas manipuladas de conversaciones viejas. Intentó borrar su culpa reescribiendo mi historia con tinta sucia. Camila me miró. ¿Vas a dejarlo así? Cerré la computadora. Me levanté. Caminé al balcón. Respiré el aire fresco de la tarde. Y sonreí. No tengo que responderle. No tengo que caer en su juego. Mi historia ya no es solo mía. Ya tiene miles de voces que la respaldan. Y la verdad no necesita gritar. Solo necesita constancia. Me fui a mi cuarto. Grabé otro audio. Esta vez, hablaba de lo que viene después del dolor. De cómo reconstruirse. De cómo tener miedo y avanzar igual. De cómo salir de una relación que te borra, y encontrar en el reflejo del espejo a alguien que merece volver a vivir. Lo titulé, Después de la tormenta, viene Valeria. Y esa noche, cuando apagué la luz, supe que por primera vez en mucho tiempo, dormía siendo yo. Y eso era suficiente. Los días que siguieron fueron extraños. No por lo que pasaba afuera, sino por lo que pasaba dentro de mí. Era como si cada palabra que escribía, cada audio que grababa, arrancara de mi cuerpo un pedazo del silencio que me había enfermado durante años. Me sentía más ligera, más libre, pero también más vulnerable. Porque cuando dejas de ser invisible, te expones a que te ataquen. Y eso fue justo lo que ocurrió. Una mañana, mientras caminaba con Camila rumbo a una entrevista en un pequeño medio digital, un hombre me reconoció en la calle. Tú eres la del vídeo, ¿no? La que se queja del tipo millonario. Te dieron todo y ahora vienes a llorar. Tuviste suerte. Otras ni eso tienen. No respondí. No valía la pena. Pero esa frase, te dieron todo, me acompañó durante todo el día. Como si Javier me hubiese regalado una vida que yo no merecía. Como si el dinero borrara los abusos, las humillaciones, las noches de llanto tragado en una almohada que no olía a hogar. Camila me tomó la mano mientras esperábamos nuestro turno en la entrevista. ¿Estás bien? Sí. Solo estoy cansada de que el mundo piense que las mujeres tenemos que agradecer cuando alguien nos mantiene, aunque nos destruya por dentro. Ella asintió. Es hora de que cuentes eso también. Ese mismo día grabé otro audio. Esta vez hablé de las veces que Javier me compró vestidos caros después de insultarme. De las cenas de lujo que usaba para compensar días enteros de indiferencia. Del auto nuevo que me dio justo después de desaparecer por 2 semanas con otra mujer. Conté cómo me fui apagando lentamente, creyendo que lo material debía llenar el vacío emocional que crecía en mí como un pozo sin fondo. El audio fue un éxito. Pero con él, también llegó algo más. Javier decidió contraatacar públicamente. Esta vez, no fue un vídeo. Fue una demanda. Me acusaba de difamación, daño a su imagen y uso no autorizado de su identidad. Recibí la notificación una tarde cualquiera, en un sobreentregado por un mensajero con cara de disculpa anticipada. Camila me vio temblar al leer las primeras líneas. ¿Y ahora? Ahora me va a intentar callar por la vía legal, dije con los dientes apretados. Pero no lo va a lograr. Contactamos a una abogada. Marta. Una mujer firme, de mirada directa y sin rodeos. Escuchó mi historia en silencio, tomando notas. ¿Tienes pruebas? Sí. Fotos. Mensajes.
Capturas. Audios. Vídeos. ¿Tienes testigos? Camila. Y también Verónica, si está dispuesta. Marta asintió. Entonces no tienes nada que temer. Esta demanda es solo una amenaza encubierta. Un intento más de control. Pero te ayudaremos a convertirla en un altavoz. A partir de ese día, me volví aún más cuidadosa. No mencionaba nombres. No mostraba rostros. Cada palabra que decía era analizada por mi equipo legal, porque sí, ahora tenía uno. Lo que Javier no entendía es que cada intento de callarme solo me daba más razones para hablar. La audiencia preliminar se fijó para dentro de 2 semanas. Durante ese tiempo, muchos medios comenzaron a interesarse en el caso. Lo llamaban el juicio de las máscaras. Porque ya no era solo Javier contra mí. Era el poder contra la verdad. El dinero contra la dignidad. La prensa amarilla intentó manchar mi imagen. Decían que buscaba fama, que me colgaba del apellido de un empresario para obtener seguidores. Pero cada vez que eso pasaba, más mujeres se sumaban. Me enviaban mensajes diciendo: yo también fui silenciada. Yo también viví lo tuyo. No te detengas. 2 días antes del juicio, Verónica me escribió: quiero declarar. Ya no me voy a quedar callada. Nos reunimos en un café, como la primera vez. Pero ahora ella ya no temblaba. Me contactaron para que declare a favor de Javier, dijo. Me ofreció cubrir mis gastos si hablaba en tu contra. Pero no acepté. Él intentó jugar conmigo como jugó contigo. Y yo también fui su sombra. No más. Te apoyo. Me abracé a ella. No solo por gratitud. También por respeto. Había sido valiente. Y eso merecía reconocimiento. El día del juicio, la sala estaba llena. Prensa. Curiosos. Gente de su círculo. Gente del mío. Javier llegó vestido con su traje más caro. Sonriente. Arrogante. Yo llegué con mi abogada y con Camila. No llevaba marcas. No necesitaba demostrar poder. Solo necesitaba mostrar verdad. El juez fue justo. Escuchó ambas partes. Y cuando llegó el momento, proyectaron uno de mis audios más recientes, donde decía: nunca mencioné su nombre. Porque esta historia no es solo mía. Es de muchas. Y mi intención no es destruir, sino sanar. Javier me miró por primera vez sin soberbia. Por primera vez, pareció entender que ya no me pertenecía. Que ya no podía callarme. El juez desestimó la demanda. No hubo difamación. No hubo daño. Hubo verdad. Y la verdad, cuando se dice con respeto, no puede ser castigada. Al salir del juzgado, me rodearon cámaras. No quise dar declaraciones. Solo dije una frase. Las mujeres no nacimos para ser trofeos. Nacimos para ser escuchadas. Esa frase se volvió tendencia. La gente la repetía. La compartía. Se convirtió en una consigna. Y aunque yo no buscaba ser símbolo de nada, entendí que, a veces, cuando vives una historia tan dura como la mía, tu testimonio puede ser el mapa que alguien más necesita para encontrar la salida. Después del juicio, sentí como si una puerta invisible se hubiese abierto dentro de mí. No una que me llevara hacia el pasado, sino una que me invitaba a redescubrir mi vida desde cero. Ya no me sentía una víctima, ni siquiera una sobreviviente. Era una mujer que había elegido su voz como armadura. Y el eco de esa voz comenzaba a resonar mucho más allá de lo que alguna vez imaginé. Me llegaron invitaciones para hablar en universidades, en podcast, en encuentros de mujeres. Y aunque aún me temblaban las manos cada vez que tomaba un micrófono, ya no me callaba. Ya no bajaba la mirada. Había algo distinto en mis pasos. Algo que ni el dinero de Javier ni las humillaciones de su ego habían podido arrebatarme, mi dignidad reconstruida. Camila me miraba orgullosa en cada encuentro. Era mi sombra positiva, mi sostén. Un día me dijo: Valeria, no sé si te das cuenta, pero muchas mujeres que nunca se animaron a contar lo suyo, ahora lo están haciendo porque tú hablaste primero. Y esa frase me acompañó durante días. La leía como si fuera un mantra. Un recordatorio de que a veces, las heridas no nos definen, pero sí nos conectan. Sin embargo, el pasado tiene la costumbre de tocar la puerta justo cuando más segura te sientes de haberlo superado. Un sábado por la tarde, mientras regresaba de una charla, recibí una llamada inesperada. Número desconocido. Contesté sin pensar. ¿Aló? Valeria, dijo una voz masculina. Soy yo, Javier. Me congelé. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa, dijo él. Solo quiero hablar. No para pelear. Para explicarte. ¿Explicarme qué? Pregunté con el corazón acelerado. Todo. No quiero que me perdones. Solo, necesito que sepas algo. Dudé por varios segundos. Mi respiración se volvió más pesada.
Habían pasado meses desde la última vez que lo escuché. Pero su voz aún tenía ese tono, esa mezcla de manipulación disfrazada de calma. Aún así, decidí escuchar. No por él. Por mí. Nos citamos en un parque, al aire libre, a la vista de todos. No quería espacios cerrados. No quería arriesgarme. Llegué 10 minutos tarde a propósito. Él ya estaba ahí. Vestía sencillo, nada de trajes ni relojes costosos. Se notaba diferente. O tal vez era yo quien ya lo veía con otros ojos. «Gracias por venir», dijo. Me senté frente a él, manteniendo la distancia. «Habla». Solo quiero decir que tenía miedo. Siempre lo tuve. Desde joven me enseñaron que los hombres no lloran, que los hombres dominan. Que si una mujer te contradice, pierdes poder. Y crecí con eso. Me callé. No porque me sorprendiera, sino porque esa confesión llegaba demasiado tarde. «Contigo sentí algo que nunca sentí», continuó. «Admiración. Pero eso me asustó. Porque no sabía cómo amar sin controlar. Sin imponer. Y cuando vi que no podía destruirte, intenté hacerte sentir menos. Pero tú siempre fuiste más fuerte de lo que mostraste». No dije nada. Solo lo observé. Sé que no hay disculpa que repare lo que hice. Pero necesitaba decírtelo. Me levanté. No necesitas mi perdón, Javier. Necesitas perdonarte tú. Y a todas las mujeres que usaste como espejo para tus vacíos, ojalá les devuelvas algo de la humanidad que les quitaste. Él asintió. Me fui sin mirar atrás. Al llegar a casa, me encerré en el baño y lloré. No porque lo extrañara. No porque me doliera. Lloré porque por fin, después de tanto, sentí que había cerrado un ciclo. Un ciclo con nombre, con rostro, con heridas, pero también con aprendizajes. Esa noche grabé un nuevo audio. Lo titulé «Cuando el pasado pide perdón». Y allí conté lo que había pasado. No para justificarlo. No para redimirlo. Sino para mostrar que las personas que nos hacen daño también están rotas. Pero sanar no es volver. Sanar es entender y elegir no regresar jamás. El audio se volvió viral. Lo compartieron psicólogos, terapeutas, coaches. Una fundación me escribió. Querían que creara un taller para mujeres que salieron de relaciones tóxicas. Acepté. Lo llamé Reescribiéndome. Y en la primera sesión, frente a más de 40 mujeres sentadas en círculo, les dije: durante años fui alguien que no reconocía en el espejo. Alguien que vivía en función de los otros, que pedía permiso hasta para respirar. Pero ahora entiendo que el verdadero amor propio no nace cuando te abrazas, sino cuando dejas de abrazar lo que te rompe. Ellas aplaudieron. Algunas lloraron. Y yo, por dentro, sonreía. Porque la nueva Valeria ya no pedía permiso. Ni para hablar. Ni para ser. Ni para sanar. Después de cada taller, me quedaba sentada sola un rato más, viendo cómo las mujeres se despedían entre sí con una fuerza distinta en la mirada, como si en el transcurso de una hora se hubieran quitado capas enteras de miedo, culpa y vergüenza. Me daban las gracias como si yo hubiera hecho algo extraordinario, pero la verdad era que cada palabra que pronunciaba no salía de un lugar de sabiduría, sino de cicatrices. Yo no era una guía espiritual. Yo era una mujer que se había roto y se había cosido con hilo de dignidad. Y al compartirlo, entendí algo poderoso. El dolor compartido no se multiplica, se divide. Una tarde, después del tercer encuentro, una mujer se me acercó al final. Tendría unos 50 años. Llevaba el rostro cansado, pero los ojos firmes. Me tomó de la mano y me dijo: «Gracias por contar tu historia. Yo fui tú. Pero nunca lo dije. Hasta hoy». Me abrazó y se fue. Y yo me quedé de pie, sosteniendo la emoción como quien sostiene una verdad que duele pero libera. Esa noche, al volver a casa de Camila, me senté en la cama con la laptop sobre las piernas. No abrí redes sociales. No abrí el blog. Abrí una hoja en blanco. Y empecé a escribir el capítulo que más había evitado. El de todas las mujeres que también fui. Fui la mujer que justificó gritos creyendo que el amor a veces dolía. Fui la mujer que se ponía el vestido más caro para que él me notara. Fui la que esperaba mensajes que nunca llegaban, la que cancelaba citas con amigas por si él tenía tiempo de último minuto. Fui la que se reía de sus humillaciones en público para que no pensaran que era débil. Fui la que limpiaba lágrimas a escondidas y maquillaba ojeras como si fueran errores. Fui la que se creía insuficiente, fea, molesta. Fui la que prefirió callar antes que discutir. Pero ya no soy ninguna de ellas. Y aunque todas vivan dentro de mí, ya no toman decisiones por mí. Hoy soy la mujer que las abrazó, que las escuchó, que les dio permiso de llorar y después las acompañó a levantarse. Cerré el documento y lloré en silencio. No de tristeza, de honra. Porque cada versión de mí, aunque rota, me había sostenido lo mejor que pudo.
Camila entró sin hacer ruido. Se sentó a mi lado. ¿Estás escribiendo el final del libro?, preguntó. Estoy escribiendo el principio de mi historia real. ¿Y sabes cómo quieres cerrarlo? Asentí. Con una carta. Una carta que no es para Javier, ni para mi antigua yo. Es para la próxima Valeria. La que hoy está callada en alguna casa, pensando que su silencio es parte del trato. Esa noche escribí: querida tú, que ahora lees esto sin que nadie lo sepa. Sé que te duele. Sé que a veces piensas que es tu culpa. Que si hablaras, lo perderías todo. Pero déjame decirte algo. Lo que estás perdiendo en silencio es más valioso que lo que te promete su presencia. Tu voz no es peligrosa. Tu libertad no es un lujo. Tu dolor no es exagerado. Y tú mereces ser amada sin miedo. Sin mendigar. Sin contratos invisibles. Si algún día decides salir, yo estaré esperándote de este lado. Porque ya estuve ahí. Y aquí hay vida. Aquí hay calma. Aquí estás tú. Camila la leyó conmigo. Lloró. Me abrazó. Y sin decir nada, entendimos que esa carta cerraba el libro, pero habría una nueva etapa. La editorial la amó. Dijeron que el texto tenía alma. Y que no solo sería un libro, sino una campaña. Una voz colectiva. Una red de mujeres contando lo que durante años fue susurrado. El día del lanzamiento, la sala estaba llena. Había cámaras. Prensa. Voces. Pero yo solo podía pensar en una cosa. Había sobrevivido a mí misma. A la Valeria que se quedó callada. A la que se traicionó por miedo. A la que permitió. A la que creyó que ser amada significaba ser sumisa. Me paré frente al micrófono. Respiré hondo. Y hablé. Este no es solo un libro. Es un acto de justicia para todas las que fuimos invisibles. Y si una sola mujer lo lee y decide volver a mirarse con amor, entonces, ya hicimos historia. Me aplaudieron. Me abrazaron. Me agradecieron. Pero cuando volví a casa, me quité los zapatos, me senté en la cama y sonreí sola. Porque entendí que el mayor logro no fue el libro, ni la audiencia, ni el juicio ganado. El mayor logro fue volver a ser yo, y no pedirle permiso a nadie para lograrlo. Los días posteriores al lanzamiento fueron un torbellino. Medios locales y nacionales hablaban del libro como una confesión colectiva, una pieza que había puesto palabras a lo que muchas aún no sabían cómo decir. Pero lo que más me impactaba no eran los titulares ni los correos de reconocimiento. Era lo que pasaba en silencio. Los mensajes de mujeres que nunca pensé que me escribirían. Excompañeras de universidad. Tías. Antiguas amigas. Todas diciendo lo mismo. Gracias por hablar. Yo también viví algo parecido. Algunas lo vivían en ese mismo momento. Otras lo habían superado. Algunas aún no sabían cómo salir. Y entendí entonces que lo que había comenzado como una ruptura sentimental se había convertido en una reconexión profunda entre nosotras. Una madrugada, mientras respondía mensajes con los ojos cansados pero el alma encendida, recibí uno inesperado. Era de Verónica. Valeria, estoy en Argentina. Empecé de cero. Conseguí un trabajo pequeño, pero me siento libre. Leí tu libro. Lloré en cada página. Gracias por ayudarme a abrir los ojos sin juzgarme. Estoy viva por eso. Sonreí con el corazón. Porque, al final, esa era la victoria más grande. Haber ayudado a otras a encontrar la salida sin tener que gritarlo con odio. Y justo cuando todo parecía ir tomando su lugar, la vida me puso otra prueba. Javier volvió a escribir. Esta vez no amenazaba. No se defendía. Solo pedía una cita. Una última conversación. Dudé. Durante días dejé el mensaje sin abrir. Pero algo en mi interior, esa parte mía que ya no tenía miedo, me dijo que podía ir. Que no debía tenerle temor a un pasado que ya no podía tocarme. Nos vimos en una cafetería. Llegó puntual, vestido con sencillez. Ya no parecía el hombre inalcanzable y arrogante que una vez me hizo sentir reemplazable. Parecía más bien, humano. Gracias por venir, dijo con voz calmada. No vine por ti, le respondí. Vine por mí. Por cerrar el último nudo de esta historia. Él asintió. No quiero alargarlo. Solo quería darte esto. Me pasó una caja pequeña. La abrí con desconfianza. Era un llavero. De madera. Grabado a mano. Decía, Valeria. Voz. Verdad. Valor. Lo miré sin decir palabra. Lo mandé a hacer el día que escuché tu último audio, explicó. Ya no tengo nada que reclamarte. Solo necesitaba agradecerte. Porque al final, aunque dolió, me obligaste a mirarme de verdad. Y eso me salvó. Me levanté. Dejé el llavero sobre la mesa. No busques redención en quien heriste. Búscala en ti mismo. Y esta vez no vuelvas a esconderte detrás del poder. Él bajó la mirada.
Me fui sin volver a mirar atrás, porque ya no necesitaba comprobar si él entendía. Yo ya lo entendía todo. Esa noche me senté a escribir una nueva introducción para la reedición del libro. Esta vez no empezaba con «Yo fui una mujer rota». Comenzaba con «Yo soy una mujer nueva». Y en el último párrafo, escribí lo siguiente: durante mucho tiempo pensé que debía pelear por mi lugar en la vida de alguien. Pero ahora entiendo que el único lugar que debo proteger con uñas y dientes es el que ocupo en mi propia vida. Ya no soy la novia sumisa. Ya no soy la asistente emocional de un hombre confundido. Ya no soy la mujer que espera ser elegida. Soy la mujer que se elige a sí misma. Cada día. Con dignidad. Con voz. Con amor. En las redes, el hashtag #me elijo yo empezó a tomar fuerza. Se volvió una bandera. Una respuesta. Una afirmación. Y así, poco a poco, mi historia dejó de ser solo mía. Se convirtió en símbolo. En voz. En espacio seguro. Años después, sentada en una sala llena de mujeres jóvenes escuchando mi testimonio, una de ellas me preguntó: Valeria, ¿volverías a vivir todo lo que viviste si supieras que este sería el final? Me quedé pensando. Recordé las lágrimas. El miedo. La rabia. La soledad. Recordé los días en que no me reconocía ni en el espejo. Y luego recordé el momento exacto en que volví a mirarme con orgullo. Sonreí. Sí, lo volvería a vivir. Porque ahora sé que hasta el dolor tiene sentido cuando te lleva de regreso a ti. Ellas aplaudieron. Algunas lloraban. Yo solo respiraba. Porque ya no necesitaba aprobación. Ya no necesitaba aplausos. Solo necesitaba saber que, al final del camino, la mujer que siempre quise ser, me estaba esperando. Y por fin, la alcancé.